Hey, ¿qué tal? Bienvenido a Atrapando el Tiempo. Soy Pablo y hoy tenemos el placer de contar con el gran Chotni que nos acompaña aquí por segunda vez, pero ya todos lo conocéis porque también hacíamos horas saltantes con él. Sí, ¿Qué tal, sí. Chotni? Muchas Pues gracias. encantado de que me acojáis en, No, al revés. en vuestra casa. Encantados nosotros de tenerte por aquí y que nos traigas una vez más una pequeñísima parte de tu colección para, en este caso, mostrarnos, pues, en principio relojes de los años 70, pero con una orientación que va desde el lejano oriente, Japón, hasta el Imperio del Sol Poniente, hasta Galicia, con una marca que algunos conoceréis, que es Sabar. Bueno, y yo creo que es mejor que nos lo explique él. Cuéntanos, Chotni. Yo, si quieres, te explico, independientemente de que entremos a hablar de los relojes, a explicar cada peculiaridad de cada uno de ellos, creo que la gracia de esta presentación es el unir en un hilo argumental lo que era el Japón de finales de los 60, comienzos de los 70, donde se estaba urdiendo la auténtica revolución relojera del siglo XX, con, a la par, el otro escenario del mundo. Pasaríamos del digamos, lejano naciente al cercano poniente, que es esta esquina de la península ibérica gallega, y en concreto en Coruña, donde una pequeña marca de relojes ligada a una relojería que había en la calle San Andrés adquirió un boom y un éxito de ventas merced a una política comercial muy agresiva y de grandes descuentos por volumen, y llegó a tener un catálogo de relojes amplísimo, con muchas marcas distintas de calibre, de maquinaria, y además cubriendo todos los huecos de la relojería de entonces, desde las piezas de acceso más sencillas y más económicas de remonte manual hasta, pues, cronógrafos como el JUS 7750 de la de hace 50 años, que no tenía piezas de plástico. Y esa marca es Sabar, que es el acrónimo de Santos Varela. Eran los apellidos del propietario de esa pequeña relojería, joyería, en la cual se llevó a cabo esa nueva política comercial que dio como resultado que a finales de los 70 Sabar fuera una marca tremendamente introducida en todo el norte de España, e incluso también en parte del norte de Portugal y en buena parte de Castilla la Vieja. Hay que señalar que la pronunciación Sabar tiene mucho que ver con los nombres que por aquel entonces se utilizaban para relojes que eran incluso referencia en el mercado español e incluso internacional. No se le escapa a nadie que Sabar se llama así, o se utiliza esa denominación, porque existía Dubar, porque existía Barcar, porque existían una serie de marcas bisílabas con esa terminación Vard, que viene del inglés ward, guardia, Dubardes, du, francés, ward, guardia, de la guardia, como sería el apellido en castellano. Pues Sabar aprovechó esa tendencia eufónica con el nombre, y para lanzar esta marca que tiene un lugar muy especial en el corazón de los coruñeses. Ya lo creo. Ya sabéis que nosotros somos de Coruña y bueno, yo tengo mi pequeña anécdota con esto. Yo en el año 86, pero creo que ahí ya no estaba al frente Benilde. Es que Sabar o Sabar, bueno, yo no sé, la llamo indistintamente Sabar. Sabar. Al final es un Sí, apócope de dos sílabas de los dos apellidos del dueño. Santos Varela. En Galicia hay muchos santos, pero no necesariamente como nombre, también lo hay como apellido. Entonces puede tomarse de esas dos maneras. En este caso creo que fue el hijo, Benilde, el que relanzó, el que introdujo realmente la marca con relojes de pulsera, porque el negocio que había montado era más bien de importación de relojes de mesa, de relojes de viaje, relojes de alarma. Y el que convirtió la marca en una marca relojera con gran representación en aquellos años. Pues mi pequeña anécdota es que yo, trabajando en Transportes Azcar en el año 86, visitaba, lo que pasa es que ya no estaba Benilde, y en vez de estar en el centro estaban en el Castrillón, y ya era, digamos que volvió a los orígenes, ya solamente volvía a llevar, no hacía relojes de pulsera y distribuía los relojes portugueses de pared reguladora y alguna cosa más, ¿no?
Y ahí fue cuando conocí yo que yo no tenía ni idea de toda esta historia que estamos hablando ahora, por supuesto. Con Savart se ha producido un renacimiento muy curioso y ha sido, yo creo que gracias a los grandes stocks de relojería de muñeca que quedaron una vez que desapareció la marca. Esos stocks quedaron en almacenes, en joyerías, relojerías, perdón, que fueron cerrando. Entonces, cuando la relojería mecánica ha vuelto a tener un auge, pues a comienzos del siglo XXI, finales del siglo XX, todos esos stocks estaban ahí muertos de risa, por decirlo de alguna forma, y han ido saliendo en su momento de forma paulatina a través de profesionales. También ha influido el advenimiento de Internet para que pudieran ser mostrados a los potenciales compradores, y a consecuencia de ese pequeño renacimiento en base, o porque dejó de fabricar hace 30 años, ¿no? O más, lo que ha sucedido es que ha habido incluso actores gallegos y no gallegos que han utilizado estos relojes en sus muñecas, y gente conocida, ¿no? Hasta donde yo sé, creo que Luis Tosar tenía uno, y no sé si también Luis Zaera. Pero, por ejemplo, mi paisano Pepe Villuela, que no es gallego, también tenía un Savart. Y es curioso ver en los reportajes fotográficos de las revistas de hace 10, 15 años cómo lucían los relojes, no sé, como una forma de reivindicación del autóctono. Ya lo creo. Nada más ver tu caja, lo primero que pensé, vaya, tu caja, las cajas de los relojes, decir, pero este tío, en aquel momento no había AliExpress, ni estaban los chinos haciéndote las cajas que tú quisieras, y es que no hay dos iguales, no. Se ven todas muy setenteras, pero dices, qué nivel, ¿no?, de poder adquirir, terminar estos relojes con su propia firma, que por cierto, ¿dónde se montaban? ¿Eran Swiss Made o los montaban aquí? Esa es otra de las características. Los relojes venían prácticamente terminados a Coruña, y aquí se terminaban de armar en unas instalaciones de la calle San Andrés, donde luego hubo una oficina del Banco de Santander de 2 pisos. Savart llegó a tener ahí dos plantas donde trabajaban. Y ahora que mencionas la cuestión, quiero que los espectadores se hagan una idea de que lo que ahora llamamos micromarcas, y que pues todos los aficionados a la relojería más o menos vamos conociendo algunas que según salgan los diseños y demás, no han inventado el hilo negro, porque lo que hacen ellos ahora, en su momento, desde antes incluso por supuesto desde antes de la Segunda Guerra Mundial, incluso a finales del 19 ya se hacía, ese papel lo desempeñaban las joyerías relojerías. Cuando una joyería relojería tenía una cierta cantidad de ventas, negociaba con su proveedor y le pedía que grabase su nombre en el dial. De manera que hubo marcas que no eran otra cosa que los nombres de las joyerías relojerías, y que pues los fabricantes hacían diales con maquinarias estándar, pero personalizados. Es decir, no es tan raro encontrar hoy en día todavía relojes en estado NOS de la marca Halcón, por ejemplo, que eran de Badajoz, de la marca Tormo, que eran de Valencia, incluso por Castilla la Vieja, por Segovia. Yo tengo relojes de sobremesa y despertadores de zonas o de lugares tan pequeños como Sancho Nuño o como pueblecitos cuyas relojerías se llegaban a acuerdos con los fabricantes y les ponían el nombre de la relojería como marca. Fernando Cler en Madrid, por supuesto Coppel era otra de las joyerías relojerías que hizo relojes con su propia marca. O sea que entonces sí era más frecuente era más. Sí había esa, digamos que ese era el mecanismo que hacían las relojerías joyerías para poder vender a unos precios más contenidos y sobre todo más personalizados. Llegaban a acuerdos con los fabricantes y ofrecían un producto más de la casa. ¿Y llegaron a alcanzar tanto nivel como Savart o...? Probablemente Coppel en Madrid sí. También, ¿eh? Sí, porque además Madrid es una gran ciudad y era una familia relojera afamada. Coppel, Coppel. No recuerdo haber visto ningún Coppel. reloj. Tengo, pues si lo llevas a ver, tengo un Tuxedo restaurado de Coppel que está en estado, que es una maravilla verlo, y además es un 42
de los años 50, que no era nada frecuente, siendo un reloj de muñeca, de pulsera, no un reloj de bolsillo adaptado, un marriage, no, eran relojes de pulsera. Muy bien, pues ¿qué te parece si empezamos ya? No sé, la idea me imagino que es... Sí, vamos a, si le parece bien a los seguidores y a los espectadores, vamos a empezar, como Sabar son 12 referencias las que tenemos, vamos a empezar primero con la historia de los cronógrafos Seiko, japoneses de finales de los 60, comienzos de los 70, y luego ya, primero hacemos los honores al extranjero y luego nos dedicamos a lo de casa. ¿Comentamos qué reloj llevamos puesto? Pues en este caso llevo un Hanhart, que es mi marca icónica, y se trata de el Red Lion MK2, una edición limitada que han sacado en colaboración con Tristano Veneto, con TGV, 200 unidades con la maquinaria de remonte manual mecánico que porta el 417 de Hanhart, pero en este caso adaptada a algo que yo considero que es una deuda histórica, porque Hanhart fue una de las empresas alemanas que, por cuestiones de compensación de política de guerra, cuando Alemania es derrotada, al estar la zona de fabricación de los Hanhart en la Selva Negra, es decir, en zona ocupada por los franceses, cuando la partición que se hizo de Alemania, pues a las fábricas de la Selva Negra, algunas, y en concreto Hanhart, que tenía gran experiencia en cronómetros, le obligaron a no hacer relojes de este tipo, cronómetros, con su propia marca, sino hacerlos siguiendo las pautas del TIP 20 que el ejército francés marcó para los relojes de cronómetro de pilotos de aviación y que se hicieron bajo distintas marcas, Vixa, Dodane, Breguet, Matit Tissot, es decir, una serie de marcas francesas y suizas algunas tuvieron que seguir la pauta, lo que es el Miltec, la normativa militar, y Hanhart se vio obligado a hacer de fabricante pero sin marca. ¿Qué sucede? Que entonces que Hanhart, que era probablemente la marca que más know-how o savoir-faire o conocimiento tenía de cómo eran los cronos de piloto de la Segunda Guerra Mundial, no pudo comercializarlos, fue obligada, como he dicho, a fabricar para otras marcas. Y cuando ha llegado el momento, Hanhart acaba de hacer un TIP 20 70 años después, como homenaje, digamos, a lo que tenía que haber sido, o creo yo que debería haber sido, el que Hanhart hubiera entrado a comercializar aquello en lo que era especialista, con su propia marca, no como fabricante para terceros. Digamos, el nombre oficial es Red Lion Mark II, o sea, Red Lion modelo 2, pero para mí siempre será el TIP 20 de Hanhart. Estupendo. Pues yo, como sabía que íbamos a hablar de los años 70, me he traído un Seiko Belmatic, que me he hecho con él hace muy poquito y me encanta su esfera dorada, que funcione de maravilla y todo. La alarma es un reloj con alarma y, bueno, eso, estoy encantado con él. Últimamente está pasando en el chat de Patreon que estamos cada vez más enfocados en relojes usados, relojes vintage, tienen un sabor especial. Y nada, pues eso, una vez que hemos presentado los relojes que traemos, ya podemos empezar con el repaso. Si queréis, a la hora de introducir los cronógrafos o cronómetros Seiko, tenemos que remontarnos un poquito en el tiempo. Seiko hace su primer cronógrafo de muñeca en el año 64. Es el Seiko modelo 5719. Era un reloj de remonte manual y que fabricaron con idea de comercializando coincidiendo con los Juegos Olímpicos de Tokio del año 64, año en el que por primera vez también los Juegos Olímpicos, la cronometría de los Juegos Olímpicos se hizo mediante unos relojes de cuarzo. Es decir, el 64, en los Juegos Olímpicos, Seiko, cronometrador oficial con relojes de cuarzo, y Seiko, a su vez, saca el primer reloj japonés cronómetro mecánico. Con el transcurrir del tiempo, en esos años 60, se forma, como mucha gente sabe, igual que hubo carrera espacial, hubo carrera cronométrica automática. Hubo una carrera entre contendientes para ver cuál era la marca que primero construía un cronógrafo automático. Por un lado estaba Zenith
y por el otro lado estaba una entente, un conglomerado donde estaba Hoya, estaba Breitling, estaba Hamilton, Buren y estaba también Dubois de Prat. Entonces esos 4 competían con Zenith a ver quién sacaba antes. Y entonces, ¿quiénes se metieron de golpe? Los japoneses. Los japoneses, en el año 1969, comercializan antes que nadie el reloj cronógrafo automático con maquinaria 6139. Este reloj tiene la característica de haber sido desarrollado en solo 2 años. Del mismo modo que en el 64 habían sacado el primer cronógrafo de remonte manual, el automático en 2 años fueron capaces de sobreponerse a los avances que tenía la relojería suiza en ese momento y lanzar al mercado antes que nadie un primer cronógrafo automático. Además, el año 69, como todos sabemos, fue un año crucial porque la misma Seiko lanzó el Astron, el primer reloj de cuarzo. Es una cosa curiosa que coincida un elemento tan disruptivo como fue la tecnología del cuarzo con el mayor avance de relojería tradicional de muñeca que podía darse, que era en este caso pues el cronógrafo automático. Y también es muy comprensible que debido a la crisis tan tremenda que provocó en la industria suiza el advenimiento del Seiko Astron y de los demás modelos de cuarzo, todos estos cronógrafos automáticos que eran la punta de la relojería mecánica apenas se construyeron en 3-4 años, entre el 69 y el 72. A partir del año 77, Seiko decide que no vuelve a entrar en este tipo de relojes, y es más, da la instrucción de terminar con la fabricación de relojes mecánicos, apostándolo todo al cuarzo. Evidentemente, esto es algo que, pasado el tiempo, cambió. Y una de las cosas más curiosas que sucede es que el amor que tienen los trabajadores japoneses por su oficio es de tal importancia que cuando Seiko da instrucciones para dejar de fabricar relojes mecánicos y da órdenes de que en concreto aquellos que hacían los maquinarias, los relojes cronógrafos, fueran destruidos, físicamente destruidas las máquinas, los trabajadores se opusieron, y el hecho de haberse opuesto permitió que fueran indultadas las máquinas con las que se fabricaban los cronos automáticos. Y cuando a mediados de los 90 vuelve a reintroducirse en la gama de producto de Seiko los relojes cronógrafos mecánicos, esas máquinas fueron en buena medida las que permitieron el tener a la mano pues toda la estructura necesaria para poder aplicar de nuevo relojería mecánica con los nuevos modelos, pues Ananta y demás. A raíz de lo que comentas, estaba yo pensando que siempre se le echa la culpa del decaimiento de la relojería suiza al cuarzo, pero caramba, el Astron, ¿cuánto costaba? ¿Tú conoces a alguien en España que tuviera un Astron? Tú que te manejas mucho en no, foros y todo eso. Yo personalmente no. Como todas las tecnologías nuevas, son tremendamente caras al principio. Pues y luego, como un coche. Sí, una barbaridad. Una burrada. Una barbaridad. Pero claro, el proceso de, digamos, la curva de experiencia y de eliminación o asunción de costes fue cada vez mayor, más rápido. Rapidísimo. Y rápidamente se vio, porque es que en realidad el reloj de cuarzo es algo físico, pero que basa su funcionamiento en la electricidad, con lo cual no requiere de la misma cantidad de piezas pequeñas mecánicas que solamente avanzan merced a un muelle real que va destensando progresivamente su De todas formas, yo lo que quería comentar con relación a eso es que eso siempre se le echa la culpa de que el cuarzo fue el que acabó con la relojería suiza. Yo creo que fue la implantación de las marcas japonesas que inundaron el mercado en los años 70 con un producto de una calidad, y no necesariamente eran cuarzos, porque sobre todo al principio eran carísimos. Sin embargo, ahí estaba Orient con relojes muy baratos. Mi primer reloj, un Orient en el año 72, y era un reloj, no recuerdo si era automático o manual, la verdad, pero desde luego de cuarzo no era.
Y yo creo que fue eso, pues un poco lo mismo que está pasando ahora con China. Y también la crítica que había en aquel momento, obviando todo esto que estás diciendo tú, que supongo que no lo conocería la gran mayoría de la gente, el alto nivel que tenían los japoneses y lo mucho que innovaron, el comentario general era que solo sabían hacer copias baratas. En los años 70, te lo digo por experiencia propia, era un poco ese... y yo creo que en gran parte por desconocimiento y en gran parte porque lo que hicieron fue arrasar ofreciendo un producto de una gran calidad a unos precios, pues mira, aquí tienes un Seiko Bellmatic 50 años después, dándolo todo como el primer día. Y yo creo que esa orientación de que lo que hundió fue el cuarzo, yo no estoy tan seguro. Yo creo que fue la irrupción de la relojería japonesa, no solo Seiko, sino Seiko, Citizen, Orient y después Casio ya cambiándolo todo con relojes, bueno... Pues pueden ser los dos factores. De hecho, fue tan tremendo el tsunami, palabra japonesa, que se produjo en la industria relojera en los años 70, que efectivamente los japoneses tenían los dos ases en su mano. Tenían los más avanzados mecanismos mecánicos a un precio contenido y la tecnología que irrumpió de golpe. Entonces, con esos dos ases no podían perder y de hecho no perdieron. Así fue que se metieron, no fue solo en la relojería, fue en todo, arrasaron, en cualquier cosa. Da igual, automóviles, por ejemplo. Donde mires, maquinaria industrial, sí, donde de quieras. Obra pública. Sí. Una burrada. Pues, en fin, pues eso, nada, vamos a empezar, si no, llevamos ya un buen rato hablando y todavía no hemos empezado. Esta es la introducción. Pues madre mía. Bueno, vamos a empezar con el primero. El primero es el celebérrimo Pogue. Me encanta. Como tú ya lo has visto mucho, déjame que lo vea yo. Joder, qué esfera, macho. Y a mí me parecía que esta era dorada. No, dorado es esto es champán. Y esa combinación de colores, bueno, insuperable. Hasta no hace mucho tiempo, es decir, este reloj... Lo tienes muy nuevo, ¿eh? Lo tienes muy nuevo, poco lo has usado. De hecho, no lo he usado. Lo que sucede es que no nos vamos a engañar. Estos son restauraciones. Vale. Restauraciones hechas hace 15, 20 años. En Tailandia, que lo que hacían era, respetando al máximo la estética, no tenían empacho en poner piezas aftermarket, que desde el punto de vista del coleccionista le quita valor, pero por otra parte te permite tener una pieza exactamente en las mismas condiciones estéticas que cuando salió de fábrica. Yo cuando los compré no me fui al primero, que había mucho en Filipinas, había mucho en Turquía. Sí. Pero había algunos, especialmente en Tailandia, que eran muy buenos. Gente relojera que trabajaba muy bien y este es un ejemplo. De hecho, es históricamente correcto porque tiene la forma de lágrima que tiene el marcador del acumulado de minutos en el subdial, de 30. Todos los códigos de color corresponden al origen. Decimos, o sea, ¿no es la esfera original esta? Yo creo... A ver, yo no sabes exactamente no lo he abierto, lo que es original, pero por el no. estado tan magnífico... Tan inmaculado... Yo creo que es una esfera... creo que es una esfera aftermarket. Vale. Y hablamos de Pogue y habrá gente que sepa por qué se llama Pogue y gente que no lo sepa. El coronel Pogue era uno de los astronautas norteamericanos que formaba parte del programa Skylab. El Skylab era una estación satelital que tenían los norteamericanos y en el programa entre el 72 y el 74 pues fue habitada y alguno de los que fueron allí, uno de ellos en un viaje en el año 73-74 fue el coronel Pogue. Por cuestiones de marca, la NASA tenía un contrato por el cual tenía que llevar omegas de remonte manual oficialmente. Los astronautas llevaban omegas de Speedmaster. Pero además el coronel Pogue compró uno a título particular en una relojería de donde él vivía por tener un backup, por tener un segundo elemento con el que poder hacer la gestión de la entrada en ignición de los motores durante la fase de despegue. Entonces él lo compró, lo usó y consecuencia de ello es que la maquinaria 6139, que es la primera que hizo Seiko de cronógrafo automático, no solo fue la primera en salir al mercado, sino que fue la primera en llegar a la luna automática, porque ya había estado en el 69 el Speedmaster con
Armstrong y Aldrin. Y esto no se supo entonces. Esto se supo hace 15, 20 años. Y de hecho, el coronel Pogue, ya retirado, su reloj, su 6139, estaba destrozado. Pero cuando se supo entre los seguidores, pues se hizo una subasta, él entregó el reloj y el dinero que se obtuvo fue para alguna cuestión benéfica, creo, o algo así. Y esa es la historia de la máquina 6139, que es la primera en alcanzar el mercado. Pues en el año 69 sucede todo esto, y en el año 70 lo que hace Seiko es sacar otro cronógrafo más completo, porque el 6139 tiene un subdial de 30 minutos donde el cronógrafo permite que se vayan acumulando los minutos transcurridos, mientras que la aguja trotadora marca los segundos. Al año siguiente lanzan la maquinaria 6138, que equipó a muchos modelos de Seiko, pero probablemente el más conocido sea el Bullhead, por el hecho de tener los pulsadores en la parte de arriba. Y este es un Bullhead de los dos colores que se hicieron, el maroon, que es una especie de como marrón rojizo en Estados Unidos, y se hizo en negro azulado. Esa combinación que tienes tú la utilizaban en más modelos, creo que el Kakume también. Sí, claro, no, la máquina la utilizaron en distintos, en el UFO, en el Panda, es decir, hubo con el 6... color, la combinación de colores de la esfera, ¿no la tiene también el Kakume? Pues no lo sé, la verdad es que el Kakume, como tiene la disposición de los subdiales arriba y abajo, en vez de a los lados, no te sé decir la gama de colores. Era amplísima, era una gama de colores amplísima. Otra cosa que no he comentado ahora que vayamos avanzando es que todos los relojes Seiko cronógrafos, las 6 máquinas, tienen como característica común que no hay segundero visible. Ninguno tiene un segundero visible. Y parece extraño, pero la mentalidad, entiendo yo que era, si podemos activar y desactivar una aguja trotadora para nosotros medir lo que queremos en segundos, ¿para qué vamos a poner algo que gire continuamente? Y esa es la característica principal. Qué bonito. Y luego otra característica interesante de la caja del Bullhead es que es una caja disimétrica. Tiene un lado más estrecho que el otro para poder, se supone que el piloto que conduce y lleva un volante pueda, de un golpe de vista, tener parte del reloj elevado y el plano de inclinación del subdial le facilite la lectura. Me encanta. Otro que también está nuevo, no tiene ni una marquita en el bisel, también. Es del mismo relojero de Tailandia. Qué preciosidad. Son unas, restauraciones realmente meritorias. Preciosidad de reloj, sí señor. Y además tiene la correa, la original, que se llama fishbone, es decir, raspa de pescado, porque la estructura central y lateral de los eslabones asemeja una raspa de pescado. Una chulada, sí señor. Así que ninguno de estos los has usado, ¿no? Los has comprado y han ido directos a la colección. No, porque al ser restauraciones que están tan bien, no quiero que tengan ni una sola marca. Te entiendo. Ahora vamos a hacer un pequeño salto atrás en el tiempo. Tradicionalmente estamos acostumbrados a que los relojes, los segundos, se marquen o los conozcamos a través de un acumulado en subdiales. Pero antes de que existiera eso, en ese primer reloj crono mecánico manual que lanzó Seiko en el 64, el 5719, el sistema para mostrar los minutos transcurridos no era un subdial. De hecho, no había más que un dial único. Tenía un bisel giratorio que lo que se hacía era poner el 0 o las 12, o digamos la marca de arranque en el lugar en el que se encuentra la aguja de los minutos, y en ese momento empezar a cronometrar. Así que con la trotadora tenías los segundos y los minutos los marcaba el avance desde el punto 0 de la aguja minutera. Esa técnica que utilizó en el 5719 y que
abandonó en el 57-18, que fue el siguiente que hizo Seiko antes de llegar a los automáticos. Lo que hizo fue calar, para no tener que hacer este dial móvil, calaba un subdial con acumulado de minutos. Pues bien, cuando Seiko saca el 6139, lo saca con ese subdial. Cuando saca el 6138, lo saca con dos subdiales, uno con el acumulado de minutos y otro con el acumulado de horas. Llega a cronometrar hasta 12 horas. Pero se dan cuenta que las máquinas, estas 6138 y 6139, son complejas y gruesas, porque el grosor del calibre del 6139 es 6 milímetros y medio. Entonces deciden hacer una versión más delgada, en vez de 6,5, de 5,9 y con menos piezas, para poder llegar a un público y sobre todo para poder hacer unos mantenimientos más sencillos. Y entonces eso coincide con el inicio de los años 70. El año 70 no solo lanzan el 6138, sino que lanzan la serie 7, la serie 70, y el primer ejemplar es el 7017, que es de nuevo un reloj que sale sin un subdial con el acumulado de minutos, porque vuelve a dar la opción de mover el anillo interior, en este caso no con la mano, sino a través del manejo de la corona, para hacer coincidir el punto 12 o el punto 0 con el lugar donde se encuentra. Es decir, dan un paso atrás estéticamente para hacer algo tecnológicamente más sencillo y más... ¿Este es posterior? ¿De qué año es? Este es del 71. 71. Vas cronológicamente, ¿no? Perdón, 69, perdón, del 70. 70. Este es del 70, sí. El 6138 y el 7017, que es este, es del año 70. Este ya no se ve tan nuevito como los otros. ¿También tiene el mismo? No. Este está comprado de segunda mano. Es un segunda mano muy bien conservado, pero no es una restauración. Como verás, tampoco tiene el subdial, porque utiliza la técnica inicial de calcular los minutos a través de un anillo giratorio. Siempre me ha llamado la atención que sea Seiko 5, Speed Timer, y que ahora esa denominación tan mítica y tan épica lo usen solo, que yo sepa, en los relojes de más gama baja de Seiko, con el calibre más sencillo. Yo a eso no le hago mucho caso, porque las series del 6138 tuvieron estéticas muy diferentes, colores muy distintos e incluso marcas en el dial muy distintas. En función de que fuera JDM, o sea, Japan Domestic Market, o que fuera para exportación. Al, digamos, avanzar en la simplificación del calibre para hacerlo más fácilmente arreglable, pues lanza el 7018, que en este caso vuelve a tener abajo el subdial con el acumulado de minutos, pero en este caso con el calibre más estrecho. Es decir, tanto el 7017 como el 7018 son calibres más pequeños, más estrechos, que permitirían incluso cajas más estrechas, y al principio, como con los 57, hacen sin subdial de minutos y este es con subdial de minutos. Y en este además se da la curiosa situación de que, si te das cuenta al mirar el dial, verás que pone Time Sonar. Time Sonar es, que se ha reeditado hace no mucho, Time Sonar es el modelo que Seiko hizo en su día con transparencia en el dial. Ahora es muy habitual, no solo los esqueletizados, sino ver diales transparentes o translúcidos. Este no es el caso. ¿Sabes por qué? Porque este es el Time Sonar 7018B. El 7018A tenía el dial transparente y se veía cómo avanzaba los días y demás. Bueno. Este es Time Sonar, pero no es transparente. Y entonces, ¿por qué sonar? Se supone que el sonar es lo que te permite ver más abajo. Porque en este caso la transparencia la tiene la tapa. Se ve el movimiento, cosa que no sucedía. Ya lo veremos cuando los grabemos. Exacto. Por no sacarlo de aquí. Pues continuamos con la evolución tecnológica y lo siguiente que hace Seiko,
A veces es lioso seguir las denominaciones numéricas, porque cabría pensar que lo normal es primero 6138 y luego 6139. Pues no, fue primero 6139 y luego 6138. Y en el caso de la serie 70 pasa igual. Primero fue 7017, después fue 7018. ¿Qué es lo siguiente que sacaron? El 7015. El 7015 que en este caso vuelve a no tener lo que es el subdial con el acumulado de minutos, que no tiene gran cosa para decir. Pero el 7016 sí, porque el 7016 es, por decirlo de alguna forma, el anti-Mónaco, el anti-Tag Heuer Mónaco. ¿Por qué? Primero, porque utiliza una estética cuadrada, igual que el Mónaco, y además porque es un 5 agujas. ¿Y por qué es un 5 agujas? Porque lo que hace es hora, minuto, trotadora para el cronometraje, y luego en el subdial inferior, donde normalmente hay un acumulado de minutos, aquí hay un acumulado de minutos con una aguja, una pequeña aguja, y luego tiene un acumulado de horas en el mismo subdial. Entonces tiene una marca exterior con los minutos y una marca interior con las horas. Con un solo subdial, cumple la misma función que el 6138 con dos subdiales. Aquí en un solo subdial hacen las dos cosas, minutos y horas. Y le aplicaba dos. A ver. Verás que es muy sutil. Fíjate que hay una especie de marcaje. También sale con una combinación de colores muy variada. Pero casi ni se percibe que al lado del subdial circular hay una especie de regleta cuadrada. En el lado izquierdo, sí, muy sutil que casi no se ve. Efectivamente. Está marcada en rojo. Curioso. Pues es el 7016 y que es un 5 agujas que nació efectivamente para competir en el 72, para competir con el Mónaco. ¿Este no? ¿O lo restauraste? Este es restaurado, pero este es restaurado en Inglaterra. Este no es una restauración tailandesa. ¿Y es original la correa, no? No, la correa yo supongo que no. De hecho, los propios bucles a veces ponen la marca y tú sabes que no es... O sea, han imitado el Armis original, ajá, pero... Eso te iba a decir, que doy por hecho que casi todos venían con Armis, ¿no? ¿O no necesariamente? No necesariamente. ¿No? No necesariamente. Había cronos que también podían venir con correa. Sí. Bueno, sí, el estilo de este tampoco no tiene por qué... Pues estos muy son los 6 calibres que Seiko utilizó. Yo no sé cómo eres capaz de memorizar todo eso. ¡Qué lío, tío! ¿Cuál tiene cada uno? La historia, yo me vuelvo loco. Me preguntas el reloj que hemos revisado hace 3 meses y es que qué calibre llevaba. Pero admirable. Este no es muy complicado porque son solo 6 máquinas. Si fueran 10, 15 sería... Sí, bueno. Pues así terminó la historia, que en el año 72 dejaron de innovar, dejaron de ir adelante con los calibres mecánicos cronográficos, se volcaron en el cuarzo, siguieron fabricándolos, o sea, lo que no hicieron fue sacar nuevos modelos, siguieron fabricándolos hasta el año 77, en que se da esa orden de destrucción de las matrices y de... Qué curioso, ¿y por qué les daría ese punto? Pues ya sabes cómo son los japoneses, son muy singulares y... son tan singulares que es extraño que una directiva, y como son tan jerárquicos, resulta sorprendente que una directiva diga que esto hay que destruirlo y los artesanos dicen no vamos a destruirlo, y al final la marca se lo agradeció. Ya ves, qué curioso. Pues aquí termina la pequeña historia de los cronógrafos Seiko. Del otro lado del mundo. Y ahora nos venimos a Poniente. Correcto. Saltamos y damos una vuelta al mundo. Al otro lado. Al otro lado y venimos al poniente del mundo conocido. Aquel lugar donde el Finis Terrae, el lugar donde terminaba la Tierra. Pues estamos en Galicia. Estamos en esta maravillosa ciudad de Coruña y tenemos a un empresario que está rompiendo la pana con sus descuentos por volumen en los comercios donde llevaba su género, sus relojes. El éxito de Savart se basó, según dicen las crónicas, en que ofrecía unos rápeles por volumen tremendos, de modo y manera que aquel joyero o relojero que vendiera un número X de unidades le bajaba muchísimo el precio por unidad, con lo cual los relojeros le daban una
presencia destacada en los escaparates porque cuantos más vendiera, más barato le iban a salir y más margen le sacaba a cada pieza por descuento, con lo cual pues se hicieron muy, muy populares. Y como decíamos antes, Savart tiene la característica de que aborda todos los tipos de máquina y todos los tipos de reloj y todos los tipos de usuario. Había relojes más económicos, más de entrada, y algunos pues de mayor precio. Entonces vamos a empezar, y esto ya es un orden meramente de gusto mío. Como soy un aficionado a los relojes morados, es el color de esfera que más me gusta, pues vamos a empezar por este pequeño Savart mecánico que se encuentra, es digamos de los de gama de acceso, de entrada, y tiene ya una característica muy setentera, y es que en los años 70 se denominó a determinadas líneas de producto de relojería como cajas TV. ¿Por qué? Pues los años 70, cajas de televisión, TV, porque las propias cajas asemejaban a una televisión de la época. La televisión entonces en España había pegado una explosión en cuanto a número de unidades en los hogares, y coincidiendo también con que en los años 70 se empezó a ver en color, pues era un aparato que concitaba mucho a más de 20 millones de españoles algunos días antes de determinados programas. Este Savart de gama baja de entrada de 17 joules lleva una maquinaria AS. No he sabido averiguar exactamente qué modelo, pero es una AS de remonte manual, y tiene el pequeño juego tornasolado del dial que asemeja a los cristales facetados. No es un cristal facetado, es un cristal normal, pero está hecho el dial de manera que parece que está facetado. Joder, macho, ¿y esto es la gama básica? Sí, esta es la gama de entrada porque es un 17 rubíes de remonte mecánico, manual, no es automático. Qué maravilla. A raíz de lo que comentas tú, recuerdo mi primera tele en color, creo que fue en el año 76, sí, una Thomson, y es que eran unos cacharros. La pantalla creo que ya 28 pulgadas era como aquello, ¡wow!, de 28 pulgadas. Pero es que alrededor tenía un montón de mueble y, por cierto, no había mando a distancia, te tenías que levantar tú y darle. Y las rosquitas, la sintonización se hacía. Y por eso se comprende que las llamaran de TV, porque eso, las TV entonces tenían unos marcos impresionantes. Como impresionantes son los relojes, joder. Y efectivamente se nota, si los hubieran hecho también en el sentido horizontal, hubiese quedado talmente como si llevara un facetado, un cristal facetado. Decíamos que los hicieron de todo tipo, para todo tipo de clientes. Y Savart en su momento también hizo sus Diver. Este reloj que presentamos aquí es un reloj caja pequeña, es un híbrido entre... Fíjate, cuando lo veas, ahora cuando te lo pase, no me digas que no te recuerda muchísimo la caja a la del Samurai, porque yo no he visto muchos relojes que tengan la parte superior con esa forma triangulada que tienen los Samurai. Pues este es un Diver, tienen más de un Diver. En aquel momento la forma de identificarlos era con la resistencia al agua. Resiste 5 atmósferas, te ponían... El waterproof te indicaba que podías salpicarlo, pero para poder sumergirlo tenía que ser de 5 atmósferas en adelante. Incluso los de 3 atmósferas a veces también se anunciaban como sumergibles, pero lo suyo era que fuera de 5 atmósferas. A ver, había relojes de muchas más atmósferas desde los años 50, pero bueno, esto era una marca local. Este lleva una máquina, una Lorsa P75A, o sea, la primera versión, y es también de remonte manual. Fíjate lo que te digo, que a mí me recuerda mucho al Samurai. Otra de las características que tienen los relojes de aquella época, una vez que hayamos hablado de las cajas TV, empiezan a meter cantidades industriales de acero en las cajas, es decir, la finura del reloj sesentero
desaparece. Y en los 70, si es que además piensa un poco el abigarramiento de los pantalones de campana, las trencas, es decir, se iba todo a lo grande, no digo que zafio, pero sí un poco huyendo del estilismo fino de los 60, ¿no? Y eso también pasa en los relojes. Y este reloj es muy curioso porque esto es en los años, te estoy hablando en 2011, 2012, el proveedor fundamental de estos relojes, que es un chico, para mí quiero decir, el que le he comprado la mayoría de los relojes, es un chico que tiene su página web en internet y tenía su tienda en eBay. Un chico argentino que vive en Vigo y que ha comercializado, yo creo que compró grandes stocks de esta marca y les fue dando salida poco a poco a través de su tienda de eBay. Y una cosa que hizo fue, yo creo que pues eso, hace como 15 años, algo menos, comprar un stock enorme de Savart, pero que estaban todavía metidos en sus envoltorios originales de papel. Completamente nuevos. Completamente nuevos. Y los comercializó en 2 colores. Yo me hice con este porque otra de las cosas que me llama la atención, aparte de su caja y de saber que era completamente nuevo, que había estado donde fuera almacenado, pero con sus envoltorios de papel, es el tremendo contraste que buscaban los diseñadores entre los diales de colores vivos y los índices, cuando no eran dorados, eran de un plateado muy brillante. Es decir, también se buscaba que fuera chillón la propia estética. Y ya te digo que lo más sorprendente de estos relojes es el precio. Yo cuando los compré, este reloj, yo creo que no llegó ni a 40 euros. Esto, completamente nuevo, ¿eh? Jo. Estos relojes ahora por debajo de 120 no los ves. Seguro. Y en este estado, imposible. Yo desde luego no los he visto. Porque les hubiese disparado seguro. De hecho, yo me he comprado alguno, pero muy usado. Y ya me costó 70 pavos, una cosa así. Joder, maravilla que eso, que los tienes nuevos por completo. O sea que tú, del reloj que te compras, luego terminas usando, ¿qué? ¿Un 10%? Ni eso. No, el 10%. Ni el 3%, como Sí, mucho. sí, más. La mayoría son colección. Sí. Sí, sí. Van a la balda. Este tiene... el otro, el Diver, tenía una maquinaria Lorsa. Pues este ya tiene una ronda modesta de remonte manual, pero vamos, una ronda 1237. Otra de las cosas que me gusta mucho de las mecánicas de este tipo de relojes es el tic-tac tan fuerte que dan. Uh-huh. Normalmente los relojes mecánicos actuales, aparte que ahora ya son high beat casi todos, pero estos lo oyes, tic-tac, 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 y eso a mí me gusta mucho. A mí también. Y esta ronda 1237 lo tiene. Este también lleva una ronda 1, 2, 3, 7. Tengo otro reloj con esta maquinaria. Y seguimos avanzando y hay una cosa que me maravilla especialmente de este modelo y es, volviendo al comentario de los diales atrevidos y osados y los índices dorados. Me parece una combinación espectacular el tener un verde hoja 2 tonos con los marcadores en dorado y un diseño fino y elegante y una caja tonel como la anterior, completamente pulida, que le ves la antigüedad porque tiene algunas marcas, yo no sé si es de principio de corrosión o qué, se le ve la edad, pero es un pulido integral de la caja tonel que me parece maravilloso. Parece mentira que alcanzara tal nivel, pues eso, lo que comenté antes, que no sería tan fácil acceder a todo este tipo de cajas, de esferas, de... Yo me imagino que tuvo que establecer unos contactos muy fuertes con Suiza de o la con leche. algún mayorista, porque es infinita, la variedad de modelos es infinita. Es una Es burrada, infinita en una marca local que vendía mucho, pero en una marca local. Increíble. De este he de reconocer que no sé la máquina que lleva solo un datario. Luego este es probablemente el Savart de caballero más popular que existe. De hecho, de aquellos cuyo calibre conozco, es el único
de 2 hercios y medio. Es un 18.000. Y me parece una auténtica barbaridad de elegancia. Hasta tal punto es que el juego es remonte manual, y el juego que hace el dorado del, digamos, de la parte que queda entre el borde de la caja y el dial, el realto se ve perfectamente, y el juego de oro y plata que tiene el acero pulido y cepillado con la inserción de oro me parece tremenda. Lo hay también este mismo modelo, que ya te digo que es el más habitual de Savart, con la parte exterior del dial en negro, pero yo creo que en dorado y con esta especie de milanesa queda... Yo me estoy preguntando, ¿esto lo diseñaría él y lo encargaría para que se lo hicieran así? No, yo creo que llegaba allí y decía, ponme esta esfera con esta caja... Yo creo que sí, yo creo que más bien... Vale. Es que, joder, macho, es que además a cuál más bonito, espectacular, ¿eh? Ese lleva una máquina C141. Este es otro de los relojes que me parecen atrevidos, porque es un diseño ya no es ni siquiera tonel, es casi ovalado. El dial, de hecho, es ovalado, no es redondo, ni recto, ni cuadrado, es ovalado. Y tiene ya una máquina... aquí pone, por ejemplo, 5 atmósferas. Este ya era un diver para aquella época. Y ahora ya entramos en los automáticos. En la zona de los automáticos. Y claro, primero, vamos a... un crono. La joya de la corona es este Savart Maquinaria Valjoux 7750 Day Date, que aparte de que el diseño es completamente setentero y esta especie de cojín facetado con un diseño híbrido entre barril y cuadrado, una de las cosas más llamativas es cómo los índices, que son índices bastante altos y en plano inclinado, es decir, es un reloj con mucha profundidad como gustan ahora, pues aparte de todo eso, tiene en cada uno de los índices, en el extremo interior, una especie como de motita desgarrada, como si se hubiera estropeado el dial en ese punto, en cada uno de los 12 puntos. Estuve indagando por qué se producía esto y me dijeron algo muy, muy interesante, un relojero con el que hablé. Es consecuencia de que la pasta lumínica que se utilizaba para que se pudiera ver por la noche tenía como componente el flúor. Y si el flúor puede hacer arder las piedras, ¿qué no hará con los diales? Esto era ya, digamos, dentro de la gama de Savart, los gama alta, ¿no? Cuando compré este reloj, se lo compré a esta misma persona, a este chico argentino de Vigo, y tenía 2 en venta. Yo me hice con este. El otro reloj fue a Australia. Lo compró un australiano. A las antípodas, oye. Sí, totalmente. Hombre, es que con esa máquina y esta estética no te costaría mucho venderlo hoy sin problema. No, bueno, de hecho este reloj sé que se puede vender. Seguimos ya con los automáticos, y otra de las estéticas favoritas mías... Es que ese es espectacular. Es el siguiente... Este reloj otro bebe de las fuentes de los diseños sesenteros de los Paul Reuter, y sin embargo lo hibrida con las cajas setenteras. Me parece, si lo miras de perfil, parece claramente un Helm, un Seiko Helm, o Darth Vader, como lo llaman, pero claro, este reloj es de comienzos de los 70 y... Tiene unas medidas mucho más contenidas, mucho más usable, más ponible, yo creo, ¿no? Y además, el dial es un color champán rosé y tiene los típicos marcajes vertical y horizontal de 12, 6, 9 y fechador, típicos de los Paul Reuter, que estaban tan de moda, y los Paul Reuter que aquí en España también se imitaron y los hizo Radiant, los hizo multitud de marcas establecidas aquí. De este me pasa como con uno de los anteriores. No he sabido qué máquina lleva, porque no me quiero arriesgar a abrirlo. No quiero que se le haga ni una sola raya, porque este es otro NOS de estocaje. Otro diseño que dices, esto lo hacen hoy día, pero así tal cual, ¿eh? Qué maravilla, chico. Y esto es cristal, todo lo que sale, la parte de arriba, Claro, última parte es negra. todo cristal. Qué chulada.
Espectacular, ¿eh? Santos Varela, sí, señor. Había que hacerle un homenaje a este tío. Siguiendo con las distintas, los distintos motivos de los diales, así como el otro ponía 5 Atmos, en este pone Automatic Shockproof. Tampoco lo he abierto para ver qué sistema antichoque lleva. No sé si es pues lo que había Incablock o alguno de las alternativas. Pero este es de nuevo un diseño de barril automático y todo en plata. Y se da la circunstancia en este diseño que en la banda central, que interesa al 9 y al 3, tiene dentro del Soleil plateado, tiene como una especie de banda superpuesta que luego en el modelo siguiente la vamos a ver ya cambiada de color. Otro que está Sí, no, está impecable. Completamente nuevos. Se ha puesto a andar solito. El que has visto, el que acabas de ver ahora, aquí la banda central la tiene marcada en plateada respecto al resto del dial que es en azul. Y este es otro que lleva un calibre ronda, un ronda 1259, también con fechador, con datador y automático y funcionando como un pepino. Canta la franja esa, cruzando de lado queda a lado a lo precioso, ancho. porque además es que le da como una facilidad de lectura, porque te pone claramente, es como hemisferio norte, hemisferio sur, que es como si fuera el trópico. Esta es de los que he traído hoy, este es el único que lleva ETA. Este lleva una ETA 2772. Se le ve otra entidad a este reloj. Pesa más, el ármil es más denso, la caja, el acero es más... Se le nota que este no era gama de entrada. Y no hay más que echarle un vistazo. Claro, tú los coges en la mano y lo puedes notar más. Claro, porque eso. Yo así a simple vista es que no detecto todo eso que me estás diciendo. Mira, uno en cada mano, ya verás. Sí, ya al peso ya aparece. Se nota claramente. Pero bueno, también es que este tiene una caja bastante más anchota. Pues, ¿qué quieres que te diga? Yo es que cualquiera de estos lo veo también terminado como este. Si no me dices que este es más gama alta porque lleva un ETA... En fin, en general todos ellos espectaculares. Sí, señor, tremenda colección. Y esto es solo una parte de todos los que tienes. Esta es la parte referida a los relojes Caballero de los años 70. Sí, porque también hacía para señora. Y cadetes. Yo tengo unos cuantos de señora, que los hay de distintos tamaños, también en estado NOS y cadetes. Quería hacer 2 comentarios respecto a esta colección, o a esta parte de la colección. En primer lugar, decirles a los espectadores, a la gente que nos está viendo, que se pueden conseguir todavía en este estado, pero no a los precios a los que yo en su momento los pude comprar hace 15 años, no a esos precios, porque en general el reloj vintage, si está en estado NOS, ha subido muchísimo de precio en los últimos, pero 5 o 8 años, no más. Ahora ya no está solamente ese proveedor al que le compré muchos, sino que hay más personas, en el caso de Sabar, casi todos de Galicia, vendiendo cosas que están bien y cosas que no están tan bien. Y la otra cosa que quería comentar es que no todas las historias tienen un final bonito. Ya, sí. ¿Sabes lo que pasa? Que como... no sé si está suficientemente documentado. A mí me gustaría que no fuera cierto, pero tiene bastante pinta de que sí. Yo no puedo constatar que sea verídico porque mi fuente de información, la relojera, ha sido pues los contactos que he tenido con los proveedores, y la histórica ha sido Internet. No he tenido contacto personal con ninguna de las personas implicadas en la historia de Sabar, pero... Sí, es una historia que no acaba muy bien. No acaba muy bien. Dicen las crónicas que el verdadero problema de esta persona fue cuando lo invitaron al casino de... ¿Era invitación? Yo creo que había... Cuando se inauguró el casino de La Toja, él asistió. Digamos que la ley que permitía oficialmente el juego en España es a finales de los 70, creo 79 me parece. Entonces él acudió al casino de La Toja y tuvo la malísima suerte de que ganó 20 millones de pesetas. Y cuenta el motete de esta historia, dicen las crónicas, que probablemente sea leyenda, no creo que sea verdad,
como porque incluso he leído en la propia red testimonios de personas diciendo que eso no ha sucedido, pero como ha habido otras personas a las que sí se lo he leído, que como que hubiera sido real, que una vez que ya había desaparecido, él entró en algún establecimiento ya con pocos recursos para pedir un cigarro y fumárselo por los viejos tiempos con alguien que había sido trabajador de su empresa. Muy triste, pero el legado es incuestionable. Los relojes Savart están aquí y van a seguir. Van a seguir. Y si encima creo que es un elemento más para enarbolar el orgullo de la industria local, autóctona en aquel momento de Coruña, de España, de una España que salía de una época y entraba en otra, que trajo pues muchas cosas nuevas y lamentablemente no pudo ser la perpetuación de esta marca, pero aquí nos queda para que lo podamos disfrutar. Ojalá que vea este vídeo algún descendiente de Santos Varela, porque si hoy en día casi cualquiera se puede montar una micromarca, ¿por qué no lo podrían hacer ellos cuando tienen esta base histórica para reproducir modelos preciosos? Es que hay piezas que ya me gustaría a mí poderlas comprar hoy en día. En fin, pues eso, un poco triste el final de la historia, pero... El legado está aquí. El legado está ahí y todo lo demás, pues van a sobrevivir sus relojes a él y a nosotros, así que ahí queda su obra. Esperamos que les haya gustado este pequeño recorrido histórico de década y físico de punta a punta del planeta. Ya lo creo, años 70 tremendos. A lo mejor es porque fueron los que me tocó vivir mi juventud, pero yo tengo muy buenos recuerdos de aquellos años y de todo lo que pasó y de lo que te acabo de decir. Las películas, los grupos, la música. Yo creo que es una década esplendorosa, motivada en gran parte, pues seguramente que por en Estados Unidos, lo que habíamos comentado, la pérdida de la guerra de Vietnam. Eso no les había sucedido. Luego la crisis del petróleo, un montón de cosas que se juntaron ahí y que dio lugar a una década muy creativa y bueno, ahí lo acabamos de ver. Pues nada más, Chotni, que muchísimas gracias. No sé cuánto tiempo hemos estado, porque se me hace tan corto, 1:20. Bueno, no lo sé. No sé, ya lo veremos. Luego, cuando editemos el vídeo, que nos den su beneplácito. Saldremos de dudas. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y espero que esta no sea la última, que no tardemos 2 años más en que nos vuelvas a enseñar tranquilo. otro pedazo de algún otro viaje aprovecharemos. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Encantados.